Bueno, pues muy bienvenidos a todos. Gracias por asistir al primer webinar de la Cámara Alemana Salvadoreña de Comercio e Industria. Damos inicio pues a este nuevo año con un tema de bastante interés y que a lo largo de todo este tiempo ha tomado más relevancia. El tema del webinar de ahora es la gestión de los residuos, una oportunidad de impacto desde la RSE. Este webinar será impartido por Let's Do It El Salvador. Let's Do It El Salvador es una organización ambiental formada por jóvenes profesionales multidisciplinarios con el objetivo de contribuir a un El Salvador responsable con el medio ambiente, teniendo como punto de partida la problemática de residuos sólidos. Su accionar se realiza por medio de la educación para poder generar un cambio de hábitos por acciones concretas y el involucramiento de todos los actores de la sociedad al ver que la problemática de residuos sólidos son una barrera al desarrollo sostenible de nuestro país. La ponente el día de ahora es Alejandra Rivera. Ella es la directora ejecutiva de Let's Do It El Salvador y coordinadora regional para América Latina y el Caribe de Let's Do It World. Ella es licenciada en comunicación social con estudios en responsabilidad social corporativa, gobernanza para la mitigación y adaptación al cambio climático. Actualmente está estudiando la maestría en gestión de proyectos sociales y forma parte del Seminario de Gestión Sostenible de Residuos Sólidos del Consorcio Universitario de América Latina. Así que vamos a conocer temas sumamente importantes y de mucho interés. Antes de cederle la palabra a Alejandra, quisiera dar unas breves indicaciones. Por favor, para poder disfrutar o para poder escuchar sin ninguna interrupción esta presentación, les pedimos que por favor pongan sus micrófonos en silencio. Las cámaras de video que van a estar habilitadas únicamente son de la cámara alemana y de la ponente. Vamos a dar inicio a la presentación. Posteriormente entramos a unos 2 minutitos de una corta evaluación y luego vamos a entrar a un bloque de preguntas y respuestas. Si durante la presentación ustedes tienen alguna duda, siéntanse en la libertad de poder enviar su consulta a través del chat. Y si en dado caso, Alejandra ve que esa pregunta puede ser resuelta en la temática que está tocando en ese momento, pues va a dar respuesta. De lo contrario, la estaremos respondiendo en el bloque de preguntas y respuestas. Así que, sin más atraso, le dejo la palabra a Alejandra. Muchas gracias a todos por su asistencia y bienvenidos. Muchísimas gracias, Raquel, y a todo el equipo de la Cámara Alemana Salvadoreña de Comercio e Industria por habilitar este espacio para poder compartir con ustedes cómo realmente desde la gestión de residuos podemos generar un gran impacto por medio de los esfuerzos de la RSE. Voy a compartir con ustedes ya la pantalla para el tema que nos lleva este día. Y como les decía, la gestión de residuos puede ser y es en realidad una oportunidad de impacto desde la responsabilidad social empresarial. Y para empezar a ver esta perspectiva, primero quiero empezar con esta frase de William Clay, de Ford Motor Company, que nos dice que crear un negocio fuerte y construir un mundo mejor no son metas contradictorias, sino que ambas son ingredientes indispensables para el éxito a largo plazo. Y es que, si bien es cierto, cuando hablamos de una empresa, de los objetivos que tiene, de la generación de riqueza, no está completamente separado de la construcción de una mejor sociedad que sea beneficiada también de esta generación de riqueza. Entonces, primero, antes de hablar de RSE, generalmente, ¿qué es lo que la gente piensa cuando se habla? O escuchan la palabra o la frase RSE, muchos no lo conocen, y piensan que es nada más filantropía, acciones de bondad o generosidad que las personas hacen porque simple y sencillamente son buenos o porque quieren hacerlo.
Otras personas piensan que la RSE se reduce a hacer un voluntariado, que puede ser como sembrar árboles, hacer visitas, puede ser una estrategia de marketing también, o acciones para comunidades, que pueden ser de una manera aleatoria sin tener alguna relación directa con el negocio. Y también tiene la idea muchas veces que la RSE está delimitada o está nada más diseñada para grandes empresas que tengan un gran capital. Entonces, de manera general, la RSE puede ser un término que está bastante siendo mencionado en los diferentes espacios de los medios o de la sociedad, pero no muchas personas conocen realmente de qué trata o en qué consiste. Entonces, partiendo de esta idea, también hay otro término que muchas veces nosotros estamos pensando que no tiene mucha relación o desconocemos de qué trata. Y acá es, ¿qué se suele pensar cuando se habla de gestión de residuos? Acá se habla a veces directamente de basura, que se piensa, no, residuos es basura, e incluso no se hace una relación o una diferencia entre por qué existen dos palabras para hablar del mismo término que a veces pensamos. O se piensa que hablar de gestión de residuos es relleno sanitario o reciclaje. Algunas personas piensan que también puede ser compostaje y es como tener una idea. O se habla de recolección domiciliar, se habla de impuestos, o se habla también de jornadas de limpieza, que es lo que muchas veces se ve. O cuál es nuestra relación con los residuos. Podemos pensar, simplemente el camión pasa por mi casa y ya tenemos una recolección domiciliar y eso es gestión de residuos. Entonces, entre la RSE y la gestión de residuos, identificamos que hay hay una oportunidad clara y conjunta, y es la capacidad de construir valor compartido orientado hacia la sostenibilidad en los diferentes espacios de la sociedad. ¿Y por qué? Acá vemos, por ejemplo, una comparativa de que la RSE, o sea, allá hablando de una manera medular de cómo está inserta la RSE, que no es únicamente una acción aislada o una acción específica, sino que la responsabilidad social empresarial está diseñada o debería estar diseñada desde la estrategia del negocio, desde una decisión del gobierno de la empresa, un gobierno corporativo que nos pueda decir a nosotros, ok, nuestro interés de trabajar o de generar cierto producto o el corazón, la razón de nuestra empresa es impulsar o brindar alimentos o brindar calzado, brindar ropa, etcétera, dependiendo del rubro en el que se encuentre. Pero la responsabilidad social empresarial inicia desde los valores de la empresa, desde la cultura organizacional que ya está dirigida a los colaboradores. Y no podemos pensar únicamente que la responsabilidad social empresarial va hacia afuera, sino que tiene su aspecto interno para todas las personas que están dentro de la empresa y también un impacto externo para todos aquellos con los que se relacionan, que acá ya podríamos ver a los proveedores y a los clientes. La comunicación y la presencia que tenga con las comunidades que están relacionadas a la empresa, todo el entorno, que ya puede ser en el espacio físico o cómo se puede tener incluso una trazabilidad desde la recolección o adquisición de recursos con los proveedores hasta la entrega final de estos hacia los clientes, que ya pueden recibir un producto o un servicio transformado por la misma naturaleza de la empresa. ¿Y qué sucede con la gestión de residuos? En este caso, primero vemos que la gestión de residuos, si bien es cierto, lo que se mira a primera instancia es una coordinación municipal desde el gobierno local y del gobierno central, va incluso muchísimo más allá. La gestión de residuos inicia también con la responsabilidad del productor, es decir, si nosotros vamos a tomarnos una bebida y utilizamos una botella para beberlo, entonces la responsabilidad inicia desde la empresa que lo produjo, que lo elaboró. Y vamos a nuestro paso acá, anterior, de la RSE, y por eso es que están estrechamente relacionadas y pueden tener un gran impacto al poder trabajar con una conciencia mayor de lo que se está haciendo en conjunto. O cómo las líneas de relación son completamente estrechas. Entonces, cuando hablamos de gestión de residuos, hablamos de la responsabilidad del productor,
de sistematizar procesos para gestionar los residuos, que no solo depende de un aspecto social, sino que está involucrado toda la sociedad, como la empresa, el gobierno, las personas. El desarrollo de una infraestructura que a nosotros nos permita dar una vida circular o dar un circuito constante de estos materiales, y relacionado también con el consumo responsable, o cómo la ciudadanía toma acción en estas acciones, en estas tareas del día a día, de todo lo que les llega a ellos. Entonces, tanto la responsabilidad social empresarial como la gestión de residuos tiene un gran marco de relación con diferentes actores. Y es por eso que trabajando juntos pueden generar un impacto amplio, no solo en los resultados inmediatos para las empresas, ni también para la problemática de la contaminación, sino que también impulsando el desarrollo de un país. Un momento, no sé si ustedes están viendo una línea en la presentación. Sí, ya la vamos a quitar. Gracias. Bueno, entonces acá, para hablar de este impacto, me gustaría que también lo viéramos en diferentes aspectos de la generación de residuos. Por ejemplo, ahora vamos a ver acá la generación de residuos diarios. Eso se genera por día únicamente en zonas urbanas de nuestro país. Y acá tenemos que son 3.676 toneladas generadas en un día en zonas urbanas. Aquí prácticamente nos estaríamos refiriendo al área metropolitana de San Salvador, a Santa Ana y San Miguel, que serían las zonas urbanas más fuertes de nuestro país. De todas esas 3.676 toneladas, le voy a pedir acá que levanten la manita en la opción de los participantes. ¿Quién sabe qué es un relleno sanitario? Ok, tengo una mano levantada, 2. Ok, bueno, espero que los demás, bueno, estoy pidiendo que levanten la mano quienes conocen qué es un relleno sanitario. Tenemos a 3 personas. Ok, ya vamos a hablar un poquito más adelante de qué es un relleno sanitario. En este caso, el relleno es el lugar a donde van nuestros residuos después que nosotros los sacamos de la casa. Es decir, cuando ya sea, si pasa el día lunes, martes, miércoles, cualquier día de la semana que pase el tren de aseo por nuestra casa y nosotros sacamos nuestra bolsita con basura, entonces todo este material se va a disponer a un lugar ya definido por parte del gobierno local y del gobierno central, en donde la basura, esta bolsa, se coloca con muchísimas otras bolsas más y se compacta y luego se va forrando con diferentes capas de materiales. Entonces, un relleno sanitario viene siendo un depósito que se va tapando, pero que se va convirtiendo también en una montaña de residuos o de basura, y que tenemos en nuestro país 18 rellenos sanitarios, es decir, 18 montañas de basura que como país y como ciudadanía estamos colectando constantemente. Y prácticamente cada día el 85% de todos estos materiales se deposita en estos rellenos. Ahora, en cuanto a compostaje y reciclaje, únicamente el 3% este solo es compostaje, el 3% se composta y se recicla únicamente el 2%. Y luego tenemos un porcentaje interesante, que es del 10%, que es arrojado y quemado, es decir, que no ha sido recolectado. Y acá tenemos esta otra imagen, la disposición riesgosa de residuos por día. Si teníamos en la lámina anterior, que son 367 toneladas generadas diarias, si la multiplicamos por 30 días, tenemos 11.000 toneladas. Y, a ver, piensen o traten de imaginar ustedes cómo se ve una tonelada de residuos. Porque a veces cuando nosotros pensamos o vemos estos números sumamente grandes, podemos decir, 11.000, y pareciera que es como un número fantasma, genérico, que no nos lo imaginamos. Pero si pensamos que un carro puede pesar 1 tonelada, imagínense
cómo se verían si nosotros apiláramos los carros, o los pusiéramos uno encima de otro, o pensemos en una trabazón, por ejemplo, en el tráfico. Si vemos 30 carros, entonces van a ser 30 toneladas. Entonces, conviertan una trabazón como que si fuera basura. O sea, si fuera un tapón en lugar de tráfico, fueran materiales como estos. Al año están quedándose más de 132,000 toneladas de basura que está siendo quemada o está quedando en diferentes espacios abiertos de nuestro país, donde nosotros transitamos, algunos la queman, pero otras personas simple y sencillamente la dejan a un lado, o hay botaderos. Entonces, ahora vamos a ver la composición de residuos, es decir, qué es lo que se está quemando, qué es lo que se está llevando al relleno sanitario, y acá me parece que es súper importante compartir que hay un 58% de materiales que es orgánico, que son cáscaras de frutas y de verduras, cascarones de huevo, todo esto que realmente es con lo que nos alimentamos. Luego tenemos en papel 19%, plástico el 11%, aluminio el 2%, vidrio el 2%, y luego tenemos entre textiles y electrónicos un 8%. Y algo que nos debe quedar a nosotros claro es la diferencia entre residuos y desechos. Los residuos son todos aquellos materiales que si nosotros los colocamos o los clasificamos de manera diferenciada, tienen un valor productivo, no solo económico, sino que de producción, que lo podemos transformar en algo más, que son todos estos que nosotros vamos a llamar a partir de ahora residuos. A diferencia de encontrar otros materiales que son desechos, que prácticamente tenemos materiales desechables, como el nombre lo indica, que solo se utilizan una vez, algunos insumos médicos, otros insumos de higiene personal, ya sea para niños, mujeres. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está la palabra basura entonces? La palabra basura viene que si nosotros mezclamos todos los residuos en una sola bolsa, un solo depósito, todos esos se convierten en basura porque tienen diferentes tiempos de descomposición. Y si los mezclamos, entran en conflicto y no se puede aprovechar la capacidad de cada uno de esos, sino que se convierte en basura, que es muy difícil entonces separar o poder utilizar de manera aprovechable. Entonces, ¿qué está llegando a los rellenos sanitarios de nuestro país? Está llegando basura, en su mayoría, porque es muy poca la población, puede haber una variación durante estos últimos años entre el 3 y el 5% de personas que están reciclando. Pero de todo el material que ya veíamos anteriormente, que son casi 3.600 toneladas diarias, solo del 3 al 5%. Ahora bien, en el año 2019 se realizó un Foro Metropolitano de Residuos Sólidos. Ese fue el 9 de mayo. Y en este foro, la municipalidad indicó que cada tonelada de residuos sólidos que se lleva al relleno sanitario tiene un costo de pago o de manejo por $23.86. Y si la municipalidad o del área metropolitana de San Salvador cada día lleva 1.800 toneladas al relleno sanitario, y si lo multiplicamos por los 30 días, por los $23.86 que equivale cada tonelada, cada mes la municipalidad o toda el área metropolitana de San Salvador estaría invirtiendo o utilizando $1.288.440 mensuales para disposición de residuos. Entonces, es dinero que se utiliza en nuestro país o que utilizamos porque al final los generadores de residuos somos todos. Estamos utilizando como sociedad 1.2 millones mensuales para gestionar residuos en un relleno sanitario que es una montaña de basura. Y anual, el área metropolitana estaría, siguiendo esta lógica y estos cálculos, estaríamos utilizando como sociedad al año 15.461.280 dólares en hacer montañas de basura en un relleno sanitario. Ahora, la pregunta es, si nosotros vemos o regresamos a la lámina anterior en donde decíamos que los residuos orgánicos
tienen un 58%, el papel el 19%, el plástico equivale al 11%, y todos estos son materiales aprovechables todavía. ¿Qué capacidad tendríamos nosotros de reducir esta inversión y en lugar de disponer ese dinero para un manejo de relleno sanitario, lo podríamos utilizar en mejoras a la infraestructura del país, ya sea invertir en cualquier otro rubro que podría ser educación o podría ser agricultura, etcétera, que vemos aquí también, este es nada más en el área metropolitana de San Salvador. ¿Qué pasa a nivel nacional? ¿Y cómo podemos empezar a nosotros a darnos cuenta que cada uno de los materiales que estamos utilizando constantemente tienen un impacto, porque ha tenido un costo, o sea, el precio por el que yo compro cualquier material, ya sea un bolígrafo, una libreta, un sándwich, todo tiene un costo. Pero además de tener un costo para que yo lo utilice en el momento que lo compro, también tiene un costo para disponerlo al final del día o al final de su periodo de vida útil, todo lo que yo utilice. A veces pensamos que compramos un sándwich nada más, pero si este viene empacado en plástico, también estamos comprando el plástico, también compramos el plato desechable y también tenemos que pagar por colocar estos materiales en otro espacio. Entonces, si vemos acá de los rellenos sanitarios, nosotros tenemos 8 que son mecánicos, es decir, que son que tienen maquinaria y de estos han hecho el promedio de ingreso de los residuos que están recibiendo de manera diaria y de manera mensual. Entonces, si nosotros tomamos esta cifra de 91.685, estos valores están en toneladas mensuales, y utilizamos el valor para hacer un aproximado, porque cada uno puede tener un valor diferente de costos, dependiendo de la distancia o el combustible que se necesita para transportarlos. Por ejemplo, desde la puerta de la casa de una persona hasta el relleno sanitario. Tendríamos un total, digamos, de estos rellenos sanitarios mecanizados para el año 2016 de 2.187.621 dólares, perdón, 2.000, y de inversión para la disposición de estos materiales. Dinero que nosotros podríamos utilizar de otra forma. Y acá está la comparativa con residuos orgánicos que les comentaba. Si hablamos que el 58% de estas 91.000 toneladas, el 58% equivale a 53.177 toneladas. Y si estas las multiplicamos por el valor que teníamos de la disposición en un relleno sanitario, tendríamos 1.268.820.75 dólares disponibles, ya no solo para llevar todo este material orgánico a un relleno sanitario, sino que podríamos, si tuviésemos otra forma, por ejemplo, ¿qué alternativas tenemos para la materia orgánica? Se puede trabajar desde el compostaje familiar, se puede trabajar desde el compostaje por residenciales, el compostaje comunitario o el compostaje que puede ser un poco en plantas ya un poco más amplias, y en lugar de disponerlo en un relleno sanitario donde lo único que va a hacer es una montaña de basura, donde ya perdió toda su capacidad de producir nueva vida, que es lo que sucede con el orgánico, estaríamos trabajando o teniendo este monto disponible para trabajar en recuperación de suelos y pensar cuánto suelo degradado existe en El Salvador, considerando que estamos en una zona tropical, sí, pero del corredor seco del continente, que implica que tenemos temporadas fuertes de verano. Entonces, ¿cómo podríamos nutrir nosotros nuestro propio suelo a partir de un manejo adecuado de residuos orgánicos? Y podríamos ver nada más cómo desde una responsabilidad directa, desde que inicia desde el consumidor o desde el usuario de la persona individual, hacia otros esfuerzos. Entonces tendríamos un fondo disponible para resultados diferentes, que podría ser prácticamente una misma cantidad. Ahora vemos acá que este es el índice del estado del medio ambiente generado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el año 2017 sobre el tratamiento de desechos sólidos.
Ahora vemos, estábamos revisando anteriormente los datos para el área metropolitana en generación de residuos, y también del tratamiento o disposición de 8 rellenos sanitarios mecanizados. Pero si ahora nos vamos a escala nacional, vemos, y acá tenemos un dato preocupante, es que la recolección domiciliaria pública es únicamente del 51%, 51.15%, pero del 36.03% de toda la población del país y de la generación de residuos, se están enterrando. Entonces, si vemos o pensamos ya las grandes cantidades de toneladas de residuos que se está trabajando, entonces vemos un altísimo riesgo de encontrarnos con muchos residuos sólidos en diferentes espacios del país que no están siendo controlados ni regulados, ni siquiera de una manera individual o no existe el registro, o de una manera colectiva. Entonces nos encontramos ante una gran problemática que gradualmente nos puede afectar, o que muchas veces a nosotros nos parece que los residuos sí se puede, es un tema que se habla de manera general o de manera, ay, sí, la contaminación, pero son muy pocas personas las que tienen la conciencia de qué impacto está generando a nivel país o cómo nos está transformando la realidad. ¿Qué podemos hacer desde la responsabilidad social y empresarial para contribuir a la reducción de esta problemática? Primero, hay algo que todos debemos tener claro, y se lo venía comentando un poquito, y es que todos somos generadores de residuos sólidos y que cada actividad humana requiere el uso de recursos. A veces podemos pensar que la minería es una realidad que está completamente lejos, si bien es cierto en el país está prohibida, pero no estamos exentos de ella. El único hecho de estar conectados esta mañana significa que estamos utilizando un aparato electrónico que tiene diferentes metales para hacer posible esta conexión. Entonces, desde ahí ya estamos consumiendo resultados de la minería. En papel, prácticamente, si todos hemos estudiado, entonces hemos utilizado en más de alguna ocasión papelería, se utiliza también para el uso diario, alimentos, etcétera. Entonces, todos estamos utilizando recursos que vienen directamente de la naturaleza para ser transformados en productos que nosotros utilizamos en el día a día para nuestro actual estilo de vida. Y de alguna manera, y va a ser irónico porque al final en la naturaleza y en la vida todo es circular, todo lo que nosotros hemos extraído va a retornar a la tierra, pero depende de nosotros de qué manera. Si queremos que retorne de una manera silenciosa como esta, que los materiales van buscando su propio camino para reincorporarse a la tierra, y van a encontrar como los espacios naturales, esos seguramente son los materiales que no han sido recolectados por un servicio domiciliar formal, que ha pasado por alto por muchísimas personas, ya sea que si se vio una basurita en la calle, si se vio una basurita en el camino cuando iba a una cascada, cuando estaba haciendo senderismo, cuando hacía montaña, cuando iba en el transporte público, o el vecino dejó algo cerca de mi casa y yo no lo recogí porque esa no era mi basura. Entonces, todo ese silencio que vamos callando, como sociedad, como individuos, termina acumulándose en diferentes espacios. Y cualquiera puede decir, o en esta fotografía que fue tomada en el río Grande de San Miguel, en una de sus desembocaduras, que no era el único espacio como ese, sino que habían como 3 más. Podemos sentarnos y verlo, sentar y ver la problemática, cualquiera puede decir que es como una espera, como una calma tensa, en la que nosotros estamos únicamente recibiendo o percibiendo todo lo que sucede, pero que en algún momento va a explotar. Es un silencio que gradualmente nos va a afectar a todos o a nosotros de manera en la que aparentemente no vamos a saber qué está sucediendo, pero la realidad es que los residuos sólidos van a estar en el trasfondo de la problemática. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Existe un círculo virtuoso de la acción, y acá ya estamos relacionándolo con la responsabilidad social y empresarial. Primero, sabemos que la problemática es ocasionada por un punto de partida común, y es que todos somos usuarios de recursos naturales y a la vez generadores de residuos sólidos. Todos, si estamos dentro de una institución,
todos podemos ser colaboradores. Y al tener una dedicación y una responsabilidad individual, podemos generar impactos comunitarios. ¿Por qué? Porque nuestra responsabilidad individual, por ejemplo, yo soy consciente de qué es lo que voy a consumir y cómo lo voy a disponer cuando ya no lo esté utilizando. Entonces, puedo llevarlo hacia la comunidad y expandir esta acción hacia mi familia, hacia las personas que están cerca de mí, a los amigos y a todas las personas que nos están acompañando. Y luego, al tener una acción comunitaria, cuando ya no solo soy yo como persona, sino que son otras conmigo, entonces ahí sí podemos generar un impacto en el medio ambiente. Y entonces, ¿cómo el medio ambiente me retribuye? Permitiendo la sostenibilidad, como veíamos. Si antes tenemos el 58% de los residuos son orgánicos y, por ejemplo, como una comunidad o, por ejemplo, si todo el área metropolitana de San Salvador tomáramos la conciencia y dijéramos, ok, nosotros consumimos alimentos todos los días y nuestro país o el suelo de nuestro país se está deteriorando de una manera tan fuerte y lo mejor es que nosotros podemos tomar acción. Y todas las personas del área metropolitana empezaran a compostar y luego hubiese un camión no de recolección de basura, sino que fuese un camión recolector de compostaje y se lo llevara a las diferentes áreas de tierra que están más degradadas en nuestro país y entre todo el área metropolitana está nutriendo las montañas o los suelos de El Salvador para poder seguir teniendo alimento. Entonces ahí tendríamos un esfuerzo comunitario para dar un apoyo al medio ambiente y el medio ambiente lo retribuiría a nosotros como sociedad para, ya sea por medio de agua, por medio de calidad de alimentos, y tendríamos como un país completamente diferente. Entonces, estas acciones pueden ser virtuosas siempre y cuando las empecemos a tomar con responsabilidad. Aquí veo que hay una pregunta. Ya voy a responder un poco más adelante que la pregunta de Arturo Ticas, que ya están clasificando materiales. Ok, entonces, ¿cómo podemos hacer una propuesta de responsabilidad social empresarial desde los individuos? Para empezar, toda la sociedad, todos los espacios, la unidad básica somos las personas. Dentro de las empresas, primero podemos tener como una cultura organizacional completamente diferente. Si dentro de la estrategia del negocio, dentro de la RSE, tenemos el ser responsables con todos los recursos que utilizamos, podemos ver cómo desde la educación y conocer un poco la trayectoria de los recursos y sus materiales, podría convertir que nosotros, si nos colocamos como una empresa, si vendemos, por ejemplo, sándwiches o somos una empresa que vende comida, entonces conoce la trayectoria, por ejemplo, quién es su proveedor de verduras y hortalizas, en qué situación se encuentra su tierra, por ejemplo, y puedo pensar de mi cocina como negocio de comida, de alimentos, cuántos materiales estoy generando o estoy desperdiciando, por ejemplo, de cáscaras. Podría tener mi negocio de restaurante una compostera o tener otro proveedor al que yo le entrego los materiales orgánicos y composta y yo se los entrego entonces ya no solo los entrego, sino que busco que mi proveedor pueda hacer mi proveedor de alimentos pueda beneficiarse de estos residuos orgánicos ya elaborados, que pueden ser los mismos de él, y conservar el suelo que a mí me ofrece los productos verdes de buena calidad. Ahí podríamos empezar como a trabajar de manera cercana con nuestros proveedores y con todos los actores que están interesados dentro de nuestra empresa. Valores organizacionales, por ejemplo, acá hablamos salud. Veíamos en unas láminas anteriores que dentro de la cultura organizacional podemos colocar los valores y sí que ahora estamos en un contexto súper delicado por contagios o riesgo de contagio por coronavirus, la salud puede ser un valor súper importante. Entonces, ¿cómo reducimos la exposición comunitaria? Y cuando hablo de comunidad, no quiero que pensemos únicamente en las comunidades que están allá lejos, sino que el espacio de trabajo es una comunidad laboral, el espacio de mis proveedores puede ser otra comunidad. Entonces, ¿cómo hago que el valor salud sea extensivo hacia las diferentes comunidades? Por ejemplo, de nada me funciona, de nada me sirve
que dentro de la empresa tengamos protocolos estrictos de bioseguridad, pero no me he dedicado a brindar una formación, por ejemplo, de hacer una disposición adecuada de estos elementos de bioseguridad a las familias de los colaboradores. Entonces, cómo la empresa está siendo impactada desde la sociedad y cómo la sociedad también se ve impactada por la empresa. Es como debe ser, es una relación codependiente, y también lo hemos visto en el año anterior, en este contexto de pandemia, cómo realmente todos somos vulnerables cuando las personas más débiles son vulnerables. Entonces, esta es otra alternativa. Hábitos familiares, por ejemplo, que veíamos también cómo programar las compras, conversar con la familia, conocer realmente cuál es el impacto que tienen los residuos sólidos. Y luego en salud, como veíamos también en políticas o protocolos de disposición de residuos bioinfecciosos, y la importancia que se tiene de cómo esos nos van a nosotros a afectar. Por ejemplo, tradicionalmente nosotros hemos estado viendo, o me imagino que en algún espacio de redes sociales, la problemática de residuos sólidos, pero también ya se empiezan a ver las problemáticas ahora de los residuos bioinfecciosos. Por ejemplo, contaminación de mascarillas en diferentes lugares. ¿Qué pasa si los señores del servicio de aseo se llegasen a contagiar también? Generarían una gran problemática, etcétera. Entonces, ahora, esta disposición de residuos bioinfecciosos, ¿cómo se utilizan? A pesar que ya tenemos 10 meses de estar en este contexto de pandemia, es muy probable que haya muchas personas que desconozcan algunos detalles de cómo hacer una disposición adecuada cuando ya no se utilicen. Y ahora, en residuos, para hacer la clasificación de estos, lo importante y lo primero es conocer, y acá es cuando trabajamos también con el gobierno y con las empresas, en este caso de reciclaje. Así como preguntaba, quiero ver, Arturo Ticas, que el primer paso es el reto cultural de separar los residuos en casa. Para poder separarlos necesitamos saber cuáles son las recicladoras, qué es lo que se puede clasificar en el país, porque pueden ser que haya, o sea, tenemos una diversidad de materiales que nosotros utilizamos, pero no todos se pueden reciclar o pueden transformar acá en El Salvador. Entonces, primero es conocer cuáles sí, cuáles son las características. Una vez clasificados, entonces es de buscar o identificar las oportunidades. Y acá es un reto que tenemos como sociedad y como país todavía. Empresas y organizaciones que nos ayuden a reciclar, hay diferentes iniciativas de empresas de la industria plástica, otras iniciativas de organizaciones sociales. En el caso de Let's Do It El Salvador, nosotros tenemos un pequeño centro de acopio que utilizamos o que habilitamos eventualmente, y definimos con las personas, por ejemplo, por decir un ejemplo, cada 15 días el centro de acopio está habilitado para que las personas se programen y lleven los materiales organizados. También en eventos de reciclaje, y que ahora nos encontramos en un momento crucial, ya que para no exponer también a las personas que manejan los residuos, debemos estar en una relación de conciencia súper fuerte con las personas que clasifican los materiales, de decir, ok, yo cerré esta bolsa o yo cerré este contenedor hace 10 días, y significa que el virus ya no tiene presencia en los materiales, porque mi responsabilidad también es que voy a cuidar a las personas que están haciendo este esfuerzo, que no por el hecho de estar clasificando o poder cuidar el medio ambiente, no voy a exponer la salud de otra persona. Entonces acá es un tema que la cultura organizacional y la responsabilidad individual debe superarse y debe ser completamente transparente, porque estamos trabajando por un esfuerzo y un resultado nacional de poder contribuir a todo el entorno, y no solo ver que es una problemática que me afecta a mí, sino que es social para todas las personas. Ok, ahora el impacto de acciones corporativas en comunidades. Como veíamos o como les mencionaba anteriormente, podemos encontrarnos con comunidades que, si bien es cierto, se ha detenido la escuela, hay mucho teletrabajo, pero hay otros espacios donde no ha sido posible el teletrabajo. Entonces, tener estos proyectos, generar proyectos educativos a distancia para las comunidades es importante.
El acceso al Internet en nuestro país, a pesar que tenemos una buena conectividad, no significa que todas las personas lo tienen. Entonces, poder llevarle y educar a las personas, primero, en cómo utilizar todos los servicios digitales, técnicos, así como ahorita nosotros estamos en Zoom, que en algún momento lo aprendimos, también las personas de la comunidad, de diferentes comunidades, y ahora sí me refiero a comunidades al interior del país, puedan aprender sobre la gestión y manejo de residuos bioinfecciosos. Y aquí tenemos un reto súper alto, porque como veíamos, a nivel nacional, únicamente el 51% de la población de El Salvador tiene una recolección domiciliar. Entonces nos quedamos que un 49% de salvadoreños no tiene este acceso. Entonces, ¿cómo podemos nosotros trabajar en conjunto para reducir el contagio por, en este caso de COVID-19, coronavirus, si el 49% de la población no tiene acceso a recolección domiciliar? Y puede ser que todos estos residuos estén quedando en diferentes espacios. Y si tenemos una relación, por ejemplo, si son personas al interior del país que están cultivando los alimentos, si son personas que están trabajando, que se movilizan en transporte público y después tenemos colaboradores en transporte público, entonces va a ser completamente difícil que si no nos ponemos atención en dar el conocimiento a estas personas, podamos superar en la brevedad posible este reto. Entonces, el impacto puede ser, ¿ok? ¿Quiénes son mis proveedores? O quiénes son las familias de mis proveedores? Yo necesito que ellos también estén concientizados y aprendan a manejar los residuos para poder seguir operando como empresa y no tener ninguna problemática o ningún rebrote interno en términos de contagio. Y todo puede verse también de cómo los residuos sólidos son como los residuos sólidos y los recursos naturales con los esfuerzos humanos son una constante en el movimiento social que nos permite a nosotros construir el país y tener las acciones que desarrollamos día con día. Otro aspecto también es la salud física y mental de los colaboradores, que primero es el espacio de trabajo y el aprendizaje en conjunto. Entonces, aquí depende muchísimo también de la cultura organizacional, de cómo se puede ir incorporando diferentes aspectos o diferentes valores, diferentes nuevos protocolos. Por ejemplo, bueno, en un espacio de oficina podemos tener, pensando de manera interna, contenedores de clasificación de residuos y que todos vayan aprendiendo, ya sea como en una dinámica alterna al trabajo, cómo hacer la clasificación y ser responsables con todo lo que se está generando, que puede ser desde la gestión interna, que nos permita a todos construir una red, ya que la cultura organizacional debe permear y debe verse reflejada, ya sea para nuestros proveedores, pero también para nuestro cliente, y cómo la atención que nosotros brindamos, cómo se presenta o cómo es la experiencia de contactar con algún espacio dentro de nuestro trabajo o de nuestra empresa, le permite a las personas que están afuera conocer cómo es por dentro y ver realmente que tiene una unidad y es una empresa completamente coherente con los diferentes servicios o fases del servicio que brinda, y que permite también ver una trazabilidad de decir, ok, es un lugar donde yo quiero trabajar, es un lugar donde me podría sentir cómoda, ya que veo el trato que se le puede dar incluso al proveedor, al cliente, y también cómo se desarrollan o cómo se desempeñan las relaciones entre los mismos colaboradores. Y luego tener una participación en reciclaje que parta desde la educación, de ser conscientes, de ver el impacto que se pueda generar, y que además del trabajo que yo o las tareas que desempeño para cumplir los objetivos corporativos, con el trabajo o la participación en el proceso de reciclaje también estoy contribuyendo de una manera social y ambiental a mi país. Entonces, todos estos pueden ser valores agregados que desde una empresa se pueden construir para dar una mejor salida a un beneficio comunitario. Y luego tenemos finalmente la promoción del compostaje como una solución social que también se puede ir motivando y tener este sentido de pertenencia, de decir, ok, yo composto, por ejemplo, yo composto porque amo a mi país, yo composto porque protejo la tierra en la que vivo. Entonces, tener estas ideas o estos aspectos que nos facilitarían a nosotros tener un ambiente diferente y responsable ambientalmente dentro de las empresas,
que inicia desde los colaboradores y tiene la capacidad de permear o dirigirse hacia todas las acciones o las instituciones de la sociedad que están en torno a la empresa. Y luego tenemos la educación, que nosotros le llamamos que la educación sin acción no es funcional. Es decir, puedo tener muchísimo conocimiento sobre diferentes acciones, sobre lo que es bueno, sobre los materiales, sobre el costo de los recursos, pero si no lo pongo en práctica, entonces no es funcional. Entonces, acá, como Let's Do It El Salvador, nosotros podemos brindar apoyo, ya sea con un taller de manejo de residuos sólidos corporativos, la educación sobre los materiales, sobre sustitución de materiales también, y desarrollo de proyectos educativos a distancia para comunidades, sobre gestión y manejo de residuos bioinfecciosos, de acuerdo a los espacios con los que se encuentren trabajando las personas, y cómo identificar los lazos y los nexos que hablábamos anteriormente, de cómo estamos relacionados de manera constante con diferentes personas del país, a pesar que nosotros no los veamos directamente, pero ahí está su trabajo, ahí está el esfuerzo, ahí está una conexión que nos mantiene a flote en el día a día dentro de una dinámica de colaboración constante. Entonces, cuando hablamos del impacto de los residuos sólidos como una oportunidad para la responsabilidad social empresarial, realmente nos damos cuenta que es amplio siempre y cuando nosotros tomemos la conciencia de ver todo lo que está en las transacciones del día a día, porque estamos completamente relacionados. Eso es todo de mi parte, así que muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario. Muchas gracias, Alejandra. Realmente un tema sumamente interesante y con datos que tal vez muchos desconocíamos y otros pues quizá tenían un poco esa noción. Sí tenemos algunas preguntas, pero ahorita quisiéramos pasar a unos 2 minutitos de una evaluación. En este momento les va a salir en su pantalla una votación en Zoom. Agradeceríamos que por favor puedan responder las preguntas que aparecen en este momento en su pantalla. Solamente son 5 preguntitas y estas nos van a ayudar a poder mejorar en futuros eventos y poder ver realmente qué les ha parecido la temática y cómo se enteraron del evento, ¿no? Todo este tema de los desechos sólidos y residuos es muy importante porque como conversábamos con Alejandra, cada vez más personas están tomando conciencia sobre el impacto que los desechos y los residuos están generando no solo en el medio ambiente, sino que también en la salud de las personas. Entonces, sí, como bien exponía ella al final, ¿verdad? Es bien importante saber que pequeñas acciones que nosotros podemos realizar en casa o en nuestras empresas pueden tener o van a tener un impacto realmente grande en el medio ambiente, pero si la seguimos haciendo continuamente, no solamente mencionar ahora voy a reciclar y la otra semana ya dejo de hacerlo. El impacto y el efecto se va a ver con la constancia. Así que los invitamos a que pongamos nuestro granito de arena en toda esta gestión de residuos para poder vivir en un ambiente más saludable, ¿no? Y poder cuidarnos. Así que bueno, nos quedan todavía unos cuantos segundos para las personas que por favor puedan llenarnos la encuesta antes de pasar al bloque de preguntas y respuestas, que sí tenemos algunas dudas, Alejandra. Y también si ustedes tienen algún comentario adicional que quisieran realizar, también lo podemos hacer dentro del bloque de las preguntas y respuestas. Pues bueno, agradecemos a las personas que nos contestaron la encuesta y pasamos en este momento a la lectura, Alejandra. Tenemos una pregunta que dice, ¿sí sería posible que compartieran un directorio de instituciones que realizan reciclaje? ¿O si existiera uno? El Ministerio de Medio Ambiente tenía uno en su página web,
pero no está completamente actualizado. Entonces, nosotros como equipo estamos ahorita en el trabajo de hacer un directorio un poco más actualizado, porque hay iniciativas que, bueno, con el tiempo cambian y estamos trabajando en ello. Buenísimo. Al final de esta sección de preguntas y respuestas vamos a compartir el contacto de Alejandra y de Let's Do It para que cualquier información adicional que ustedes quisieran realizar puedan comunicarse directamente con ellos. De todas formas, también pueden encontrarlos en Facebook como Let's Do It, El Salvador. La siguiente pregunta es, ¿cómo se puede tener acceso a los datos que presentaste? Tú mencionaste que una de las fuentes era el Ministerio de Medio Ambiente. Sí, el Ministerio generó el informe del estado de medio ambiente para el año 2017. Es un documento que se encuentra de descarga en el Ministerio, también lo puedo compartir. Así como también hay un documento que es el de, quiero ver, hay un documento sobre la generación de residuos y también un plan, o sea, cómo se puede estar trabajando en el plan del Salvador sustentable. Entonces son documentos que también podría compartir para tener acceso a los datos y sobre la generación de residuos. Excelente. Arturo Ticas nos pregunta, ¿qué actividades puntuales impulsa Let's Do It El Salvador? Nosotros tenemos en general 3 áreas de trabajo. Una de estas es en educación a diferentes niveles por medio de talleres, capacitaciones en comunidades, empresas, instituciones educativas sobre el manejo de residuos sólidos. También tenemos procesos de consultoría para la reducción de residuos en diferentes espacios con alternativas de solución de acuerdo a base de un diagnóstico también de cómo se están utilizando los recursos. Y también trabajamos con proyectos comunitarios, que es para estos proyectos comunitarios se llaman para mantenerlos limpios, los espacios. Nuestro reto, a pesar que sí hacemos jornadas de limpieza, nuestro reto es que no sea necesario volver a hacer estas jornadas y por medio del desarrollo de identidad comunitaria, la educación y el fortalecimiento de infraestructura física, es que nosotros articulamos para que las comunidades ya no tengan residuos, sino que tengan la capacidad de reciclar dentro de ellas mismas, compostar y que la generación sea mínima y que también eso implique una menor inversión por parte de las comunidades. Entonces tenemos estas 3 áreas: educación, los proyectos comunitarios y también los procesos de consultoría para mejorar la gestión de residuos a diferentes niveles sociales. Ok, excelente. Luego, ¿qué empresas en El Salvador están comprometidas a reducir sus envases y envoltorios? ¿Tenemos tal vez algún listado de empresas que están comprometidas a realizar este tipo de actividades? Más que, un listado, tal cual no lo tenemos, pero sí identificamos a algunas empresas que están haciendo esfuerzos. Realmente es un gran reto porque debemos trabajar también con nuevas formulaciones de materiales, tener una disposición a hacer una inversión en nuevos procesos, en sustituir materias primas o también tener una responsabilidad de retorno completa, sobre todo para aquellos materiales que no son fácilmente degradables. Y que en realidad, cuando digo fácilmente degradables, los únicos que son, entre comillas, fáciles son los orgánicos, que pueden tener hasta 3 meses, el orgánico tarda 3 meses, y de ahí todos los demás inician a partir de años. Entonces, cada producción requiere un esfuerzo realmente de ver por eso hablaba de trazabilidad también, que una empresa vea lo que está produciendo y pueda ver también las alternativas de cómo generar o reducir el impacto que ocasiona en conjunto al usuario. Ok. Luego tenemos la pregunta de cuáles son las alternativas a los rellenos sanitarios, ¿verdad? ¿Qué pasa con la basura en estos rellenos? ¿Y cuál es la disposición final? Si nos puedes comentar un poquito más sobre los rellenos sanitarios y cuáles serían
una alternativa a estos. Ok, alternativas, lamentablemente, residuos y basura siempre vamos a tener. Entonces, alternativas para rellenos sanitarios como tal, no es que en estos momentos tengamos, ya que, por ejemplo, si nosotros compostáramos todo el material orgánico y además recicláramos todos los demás materiales, siempre nos quedamos con una carga de desechos bioinfecciosos, como veíamos, de uso personal, que incluso eso también se puede manejar. Por ejemplo, hay alternativas de lavados para reducir nuestros residuos biológicos, o sea, que están contaminados, digamos, materiales, por ejemplo, el papel del baño, servilletas y todo eso, siempre va a existir, a menos que tengamos un cambio de vida, un estilo diferente que nos permita a nosotros reducirlo. Entonces, la primera alternativa para los rellenos sanitarios es dejar de enviar todos aquellos materiales que todavía pueden tener valor. Luego, aquellos que definitivamente ya no tienen valor, podríamos reducir la cantidad y que en lugar de nosotros tener 18 rellenos sanitarios, ¿qué tal si solo tuviésemos 3? Somos un país pequeño como para estar generando 18 rellenos sanitarios de manera conjunta. Entonces, ¿por qué no mejor manejamos todos estos materiales y nos quedamos quizás con 3 rellenos si realmente tuviésemos la capacidad, o sea, el interés y la responsabilidad conjunta como país de manejar los materiales de una manera diferente, de manera apropiada para que estén reintroduciéndose al uso constante de los procesos productivos. Ok, veo la otra pregunta, ¿cuál es la disposición? No, ¿cuál es el impacto? ¿Cuál es el impacto ambiental del relleno sanitario? Así es. Bueno, con los rellenos sanitarios cada uno puede tener un impacto particular y diferente y depende muchísimo del manejo. Los rellenos sanitarios deben cumplir controles de seguridad que van desde el diseño del relleno sanitario, porque esto se está diseñando, o sea, es muy diferente a construir un edificio a construir un relleno sanitario, porque un relleno sabemos que va a recibir una carga de material todos los días. Entonces, se debe conocer en detalle, por ejemplo, cuál es la base, cuál es la estructura, cuántas capas se han colocado previo a, bueno, porque los rellenos sanitarios son como una piscina, y lo más importante aquí es conocer el recubrimiento base de la piscina. De decir, ok, pusimos una membrana de X altura y luego hemos colocado cierta altura o una capa de tierra blanca o de tierra caliza, etcétera, para no afectar el cuerpo hídrico que pueda estar abajo del relleno sanitario. Entonces, esta capa preliminar que nosotros identificamos sobre la piscina, digamos, va a depender y nos va a determinar cuál es la capacidad de almacenamiento que tiene el relleno sanitario. Luego, si esta capa ha sido planificada, ha sido bien desarrollada y se sigue un mantenimiento constante y que tiene que desarrollarse también, por ejemplo, tubos, ya que los residuos generan gases en su proceso de descomposición, este relleno debe tener una conducción que le permita a los gases salir. En dado caso eso no se realice de una manera adecuada, el impacto que podría generar o los riesgos son incendios, son quemas masivas de estos residuos que están apilados constantemente. Entonces el relleno podría, o sea, puede ser que un relleno tenga un impacto reducido y controlado si ha sido planificado y está monitoreado de manera constante. O si en algún momento hay algún descuido, el impacto de un relleno sanitario puede ser, y como ha sucedido en otros países, gracias a Dios en el nuestro no, que los rellenos han colapsado y se han desbordado como que si fuera lava todos los residuos y corren hacia diferentes espacios. También es importante identificar dónde están ubicados, que no exista una población alrededor de ellos y que las personas no estén expuestas. Entonces, el impacto ambiental del relleno sanitario puede ser bien particular y diverso de acuerdo al diseño y manejo que tenga cada uno de estos.
Interesante, ¿no? Porque como tú dices, un relleno sanitario, si nosotros aportáramos con esas acciones pequeñas que mencionábamos, de poder separar la basura, de reutilizarla, pudiéramos ayudar a que el gasto en cada relleno sanitario sea menor y como tú mencionaste al inicio, se pueda reinvertir en otras actividades o en otros puntos que pudieran ser de mayor beneficio para el país, ¿verdad? Como proyectos de infraestructura, etcétera. O teniendo nada más otros resultados, porque al final la gestión de residuos siempre tiene un costo, pero ¿qué tal si en lugar de hacer una montaña de residuos, extrajéramos todos los orgánicos y con ello recuperáramos el suelo de nuestras montañas de tierra? Así es. Podría ser diferente, es como una inversión podría ser un poco similar, pero con un resultado verdaderamente diferente. Sí, ahí estaríamos entrando también un poquito en la parte de economía circular, ¿no? De poder reutilizar ciertos residuos para poder realizar otras actividades. Entonces, bueno, queda abierto todavía el espacio por si alguien quisiera realizar alguna pregunta adicional o algún comentario, Alejandra, con respecto al tema. Bueno, yo creo que nos quedó bastante claro, ¿verdad? El impacto y cómo nosotros desde nuestras empresas y hogares podemos realizar acciones puntuales para poder hacer una mejor gestión de los residuos y ayudar al medio ambiente. Una última consulta que nos están haciendo es si tienen alguna alianza con el Parque Industrial Verde. En el caso con ellos, trabajamos de manera conjunta en diferentes procesos para entrega de materiales cuando realizamos algunos eventos. Por ejemplo, bueno, previo a la pandemia, nosotros organizábamos jornadas de reciclaje y los materiales se los entregábamos a ellos. De esa manera es como trabajamos. Digamos, como no es una alianza a lo largo del tiempo, pero sí trabajamos en conjunto en programas o en acciones concretas. Ok, excelente. Bueno, para aquellos que desean conocer un poco más de Let's Do It, ver cómo pudieran colaborar con ellos en alguna actividad o recibir mayor información, ahí está la información de contacto de Alejandra. Le pueden escribir al correo a rivera@ldielsalvador.org y en las redes sociales lo pueden encontrar como Let's Do It El Salvador. De parte de la Cámara Alemana, muchísimas gracias, Alejandra. Antes de finalizar el webinar, los queremos invitar a cada uno de ustedes a que visiten nuestra página de la revista digital de la Cámara Alemana, es AHK Actual. En esta revista digital estamos compartiendo artículos de interés. Vamos a tener un artículo sobre la ponencia de ahora de parte de Alejandra y los invitamos a ingresar y puedan ver toda la información que nosotros estamos compartiendo. Son noticias, tendencias, conocer un poco más sobre nuestros socios también. Y ustedes pueden ingresar al sitio y pueden compartir alguna noticia que haya sido de interés para ustedes. También en este sitio estaremos compartiendo los futuros eventos que vamos a estar teniendo a lo largo del año. También comentarles que como Cámara Alemana Salvadoreña, los queremos invitar a que tengamos una reunión virtual. Tomémonos un cafecito o un tecito de manera virtual y conozcamos, platiquemos y veamos cómo nosotros podemos apoyarles a ustedes. Y los invitamos pues a formar parte de nuestra membresía. Estos son algunos de los beneficios que la Cámara Alemana ofrece. Tenemos tarifas reducidas para envíos que ustedes deseen realizar a Alemania, traducciones de documento, asesorías en ferias comerciales, eventos de networking, no solamente con empresas miembro de otros países, sino que también con otras cámaras alemanas. Asesorías en marketing y ventas. Podemos también publicitar o promover su marca en nuestros canales oficiales. Contamos con el programa de apoyo de expertos seniors, que es asesoría con expertos alemanes en temas muy específicos.
podemos realizar reuniones de negocio, contactos comerciales con empresas muy puntuales. Y en este año estaremos lanzando nuestro nuevo servicio de asesoría legal para nuestros socios y empresas. Entonces, escríbanos a comunicaciones@ahk.com.sb. Nos encantará conocerlos, nos encantará platicar un poco más con ustedes y ver cómo podemos apoyarlos. Abajo pueden ver nuestras redes sociales. Tenemos presencia en Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook, y en nuestro canal de YouTube estará este webinar para futura revisión si ustedes quisieran volverlo a ver o compartirlo. Nuevamente agradecemos a todos por haber participado en el primer webinar de este año. Alejandra, muchísimas gracias por tu ponencia. Muchas gracias a todos por asistir. Sigámonos cuidando, tomemos siempre las medidas preventivas y un feliz día para todos. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias a todos.